Amén, hermanos. Buen día nuevamente. Como ya nosotros sabemos, hemos estado estudiando la Biblia libro por libro y ya hemos estudiado los 39 libros del Antiguo Testamento y ahora pretendemos abordar el estudio de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Y tal como lo hemos hecho, queremos hacerlo de manera organizada, empezando por el primer libro que se encuentra en el orden de estos 27 libros del Nuevo Testamento, y ese libro es el Evangelio de Mateo. El propósito de este programa, de estudiar la Biblia libro por libro, no es presentar cada libro como un ente independiente, como un ente autónomo, que no guarda ninguna relación con los demás libros o que está separado en su concordancia, en su mensaje de cada uno de los demás, sino presentar cada libro como una parte del plan de redención de Dios, y que a la luz de ese plan, ese libro tiene un propósito en particular. Cada libro de la palabra de Dios es como una pieza en un gran rompecabezas, con identidad propia, pero en consonancia con el propósito de Dios a la hora de dejarnos, de revelarnos su palabra. Todos hemos visto las piezas de un rompecabezas y vemos que todas son distintas, unas respecto de otras, tienen diferentes formas y no encajan en todos los lugares. Cada pieza tiene un lugar específico en el cual debe ser colocada, y ese es el lugar en el cual esa pieza encaja. Asimismo, cada uno de los libros de la Biblia son como piezas distintas dentro del gran rompecabezas de la revelación dada por Dios. Y son distintos porque fueron escritos por distintos hombres en distintas épocas, en distintos lugares, en distintos contextos, con distintos protagonistas y en distintas etapas de la redención de Dios o del plan de la redención de Dios. Sin embargo, estos libros fueron escritos por hombres inspirados por Dios. Así que Dios fue revelando cada uno de ellos de manera progresiva para que fueran colocados conforme el orden correcto dentro de la historia de la redención del hombre, siempre mirando el propósito de Dios en su plan de redención. Y cuando nosotros hablamos acerca de que cada libro es colocado como una pieza de un rompecabezas en un lugar correcto o en el lugar correcto, nosotros entonces nos preguntamos, ¿por qué Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Por qué ha sido colocado ahí? ¿Por qué no otros libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué no puede ser otro de los evangelios, de los 3 evangelios? ¿Por qué no el libro de los Hechos? Por ejemplo, ¿por qué no el libro de Santiago? Que para muchos eruditos y académicos fue probablemente el libro que fue escrito, el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Quizás por ahí, por el año 45 después de Cristo. ¿Por qué no ese libro? ¿No tendría sentido colocarlo en un orden cronológico? Realmente no. Porque el libro de Santiago es una pieza que no encaja en ese lugar. No por lo menos tan bien como sí encaja el libro de Mateo. ¿Hay alguna razón particular por la cual entonces el libro de Mateo sí encaja perfectamente ahí? Cuando usted y yo estamos viendo una serie en Netflix que tiene varias temporadas y termina, por ejemplo, la primera temporada, luego cuando nosotros vamos a abordar a la segunda temporada, por lo regular usted verá al inicio de esa segunda temporada, en el primer capítulo,
un resumen de la primera temporada. Un resumen de lo que ocurrió en esa primera temporada. A veces uno vio esa primera parte hace mucho tiempo, ha transcurrido mucho tiempo de haber visto esa primera parte y tanto tiempo que uno se ve seducido en ocasiones a tener que volverla a ver, porque no basta ese resumen. Pero ese resumen se coloca ahí para ayudar a recordar qué fue lo que ocurrió, para que podamos conectar rápidamente la historia del pasado con la historia que se va a seguir contando en la segunda temporada. Para que tenga mayor sentido lo que usted va a ver en esa segunda temporada, para servir como un puente entre ambas. Mateo es ese puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hoy nosotros podemos ver la Biblia como un todo y tenemos a nuestra disposición diversidad de recursos, una cantidad enorme de recursos para poderla interpretar de la mejor manera. Pero para el judío del primer siglo al cual le está hablando Mateo en este libro, era necesario el libro de Mateo. Ese judío necesitaba ese resumen para poder establecer una conexión entre lo prometido en el Antiguo Testamento con la aparición de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento. Así que Mateo no fue el primero de los libros del Nuevo Testamento escrito, ni siquiera fue probablemente el primero de los evangelios escritos, pero por su tema, por su énfasis, era muy apropiado colocarlo de primer lugar. Mateo es el puente que interconecta la promesa del Mesías que vemos en el Antiguo Testamento con el cumplimiento de esa promesa. En el Nuevo Testamento se hace visible el cumplimiento de esa promesa que fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Mateo capítulo 13, versos del 16 al 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas del Antiguo Testamento y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Aquí nosotros vemos como el autor, en este caso Mateo, está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron la promesa dada al pueblo de Israel de un Mesías que habría de venir para liberarlos, pero que no tuvieron la oportunidad de ver el cumplimiento de esa promesa. Mateo muestra un énfasis en conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay un interés muy marcado de Mateo en que el lector pueda ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento de las promesas y las profecías plasmadas en el Antiguo Testamento. Y es por eso que en múltiples ocasiones nosotros vemos cómo Mateo enfatiza en lo que se está haciendo, o enfatiza que lo que se está haciendo es para que se cumpla lo dicho por el profeta del Antiguo Testamento. Por eso en varias ocasiones nosotros vamos a encontrar, si leemos este libro, varias expresiones como por ejemplo, como dijo el profeta, o también para que se cumpla lo dicho por el profeta, y también como está escrito. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 versículo 22. Mateo capítulo 1 versículo 22. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 2 versículo 12. Mateo 2 versículo 12. Y habiendo sido advertido por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra, el relato aquí de los Reyes Magos,
por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí para que yo te diga, porque Herodes va a buscar el niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa es una alusión a un texto que se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 11, en el versículo 1, que dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero sigue diciendo: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Y esa es una cita directa del texto que encontramos en Jeremías capítulo 31 versículo 15. Pero seguimos, Mateo 13, 34. Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Salmos 78:2 es un texto en el que Cristo está aludiendo al Salmo 78:2, al texto de Salmo 78:2, que dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Así que Mateo está deseoso de demostrarle a su audiencia judía, que era su audiencia predominante, que todo lo que ocurrió es el cumplimiento de lo que ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Mateo está enfocado en convencer a los judíos de esto. Y sobre esta cuestión, el pastor John MacArthur dice lo siguiente: el sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham, en contraste con Lucas, que buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. El propósito de Mateo es, en cierto modo, un propósito un tanto más estrecho que los otros evangelios, porque procura una audiencia muy específica, que es la audiencia judía. Él procura demostrarle a los judíos que Cristo es el Rey, el Mesías esperado de Israel. Así que Mateo inicia el libro con esta genealogía para hacerle entender a los judíos que la historia que habrá de contar tiene una primera temporada, que las cosas que se suceden después de esa primera temporada tienen una relación con la historia anterior que ellos ya conocen. Mateo está empeñado en transmitirle a los judíos el mensaje de que Cristo es el Rey que ellos estaban esperando, de que Cristo es el Mesías profetizado. Y por eso relaciona a Jesús con el pueblo de Israel como si fueran lo mismo. Nuevamente el pastor John MacArthur, acerca de esta intención marcada de Mateo de asociar al pueblo de Israel con Jesús, dice: además, en la historia de Jesús, Mateo ve una recapitulación de la historia de Israel. Así como Israel fue oprimido en Egipto bajo un despótico faraón, el recién nacido Jesús tuvo que exiliarse en Egipto por un despótico Herodes. Igual que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo
para ser probado en el desierto durante 40 años, así también Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río de Jordán para ser probado en el desierto de Judea durante 40 días. De igual modo que Moisés dio la ley a Israel durante el monte Sinaí, así Jesús dio a sus seguidores la verdadera interpretación y ampliación de la ley desde el monte de las bienaventuranzas. Quiero corregir, esta cita es del pastor John Stott y quiero también hacer un disclaimer estudiando todos estos recursos para poder de alguna manera preparar esto. Hay múltiples recursos que podemos encontrar. Yo tuve la oportunidad de encontrar un ejercicio similar que hizo el pastor Salvador Gómez hace unos años atrás acerca de este texto. Lo pueden buscar en YouTube. Y una parte, varias partes de esta reflexión tienen que ver con, digamos, de alguna manera, con la forma en la que él planteó o estructuró esta escuela dominical o este estudio bíblico acerca de Mateo. Así que Mateo advierte todas estas similitudes que hay entre el pueblo de Israel y Jesús, y las utiliza para tratar de convencer al pueblo judío de que Cristo es el cumplimiento de la promesa y del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En el seminario, cuando nosotros estudiábamos la figura de Cristo, nosotros veíamos cómo se hacía el ejercicio de identificar algunos tipos de Cristo, que no son más que algunos personajes que nosotros podemos ver en la Biblia o en la historia de la Biblia, de la redención, lo que plantea la Biblia, y que están ahí y que son personajes que de alguna manera se asemejan a la historia de Cristo o que vivieron situaciones similares a las situaciones que Cristo vivió. Y siempre, casi siempre, sale a relucir la figura de Moisés. Casi siempre Moisés es mencionado como ese tipo de Cristo, como uno de los tipos de Cristo que más se asemeja a él. Por eso hay varios académicos y estudiosos que ven una relación una relación muy evidente en el relato de la historia de Moisés y el relato de la historia de Cristo. Por ejemplo, Faraón intentó matar a Moisés siendo niño. Y ahí nosotros vimos cómo en ese intento de matar a Moisés siendo niño, entonces Faraón promueve una matanza de niños, que lo podemos ver ahí en el libro de Éxodo. ¿Y qué vemos aquí en el Evangelio de Mateo? Vemos que Herodes, el faraón del Nuevo Testamento, también procura matar a Jesús siendo niño también, y también autoriza y promueve para tratar de matar a Jesús una matanza de niños también. Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley dada por Dios, mientras que aquí en Mateo nosotros vemos cómo Jesús sube al monte y predica el sermón del monte, explicando esa ley que le había sido dada a Moisés, explicándola, dándole la interpretación correcta, porque algunas personas pueden entender de manera errada que Cristo dio otra ley en el sermón del monte, o que fue a robustecer, a mejorar la ley que ya Dios le había dado a Moisés, y eso no es así. Cristo fue a darle la interpretación correcta a esa ley. ¿Quién estaba, por ejemplo, con Jesús en el monte de la transfiguración? Elías y Moisés. Así que hay como una relación muy estrecha entre los acontecimientos que le sucedieron a Moisés y los acontecimientos que le sucedieron a Jesús. Y Mateo trata de enfatizar en estas cosas para lograr de alguna manera
transmitir a los judíos de que Jesús es el nuevo Israel y el nuevo Moisés. Así que lo interesante, hablamos hace un momento de que Dios en su palabra la ha revelado de manera progresiva, con un propósito soberano, para que podamos entenderla mejor, para que podamos asimilar el plan de Dios probablemente de una mejor manera. Pero lo interesante es que detrás de todo esto que nosotros vemos, de todas estas similitudes, de todas estas cosas que utiliza Mateo para acercar al judío del primer siglo al entendimiento de que lo que él está diciendo es el cumplimiento de lo que se había dicho, todo eso es orquestado por Dios en su soberanía. Ciertamente Mateo es quien escribe el libro, pero es un hombre que está siendo inspirado por Dios para escribirlo. Y es evidente que Dios en su soberanía permite la ocurrencia de todos estos sucesos y acontecimientos que a su vez le permiten a Mateo utilizarlos para presentar a Jesús como el cumplimiento de la promesa. Todas estas cosas que le ocurrieron a Jesús y que tienen una gran similitud con lo que le ocurrió al pueblo de Israel es el resultado de la soberanía de Dios, del plan de Dios. Así que en cierto modo Mateo está trayendo a la luz estas similitudes porque Dios en su soberanía quiso que así fuera. Porque Dios en su soberanía diseñó ese plan para que pudiera servir de propósito a Mateo para convencer al pueblo judío de que Cristo es su mejor Israel y que Cristo es el Mesías prometido. Dios había determinado proveer todos estos recursos y similitudes para que su pueblo viera de manera clara que Jesús era el verdadero Israel, que Jesús era aquel que al igual que Moisés los iba a libertar. Dios fue quien en su soberanía proveyó a Mateo para que fuera el puente entre la promesa y el cumplimiento. Así que Mateo es una manifestación de la gracia de Dios para con su pueblo y también para con nosotros, para poder asimilar mejor esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso Mateo cita en más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que haga más alusión al Antiguo Testamento que a Mateo. No, ninguno, ni cerca. Mateo en más de 60 ocasiones cita pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. ¿Cuál es el texto del Antiguo Testamento al cual hace alusión Mateo aquí? Isaías, profeta Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que Mateo está empeñado en demostrar que si el Antiguo Testamento es acerca de Dios haciendo promesas, el Nuevo Testamento ahora es acerca de Dios cumpliéndolas. Y esa es la razón por la cual en el gran rompecabezas de la Biblia, el lugar en donde encaja mejor la pieza de Mateo es ese, como el primer libro en el orden del Nuevo Testamento. Porque luego de haber transcurrido más de 400 años de silencio de Dios, era necesario un buen resumen para comprender la segunda temporada. Así que visto esto, vista la importancia de por qué Mateo está colocado ahí, vamos entonces brevemente a ver puntos característicos de este libro del Evangelio de Mateo. Su autor. Hemos hablado de Mateo y hemos dado hasta por un hecho
que su autor es Mateo. Ahora, increíblemente, el autor de Mateo como tal es anónimo. No hay en ninguna parte del libro que se refiera al autor del libro, ni que indique que Mateo es el autor del libro, como ocurre en otros libros. Por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, eso ocurre. Veíamos hace ya unos domingos el libro de Miqueas, en donde también en su contenido nosotros podemos darnos cuenta de quién es el autor. En Mateo eso no ocurre. Sin embargo, la tradición confiable más temprana relaciona este libro con el apóstol Mateo. La tradición confiable más temprana relaciona este libro con el apóstol Mateo. Eusebio, que fue conocido como el padre de la historia de la iglesia, Eusebio, haciendo referencia a un comentario de Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente: entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, quien en su tiempo fue un publicano, pero después un apóstol de Jesucristo, y fue preparado para los convertidos del judaísmo. Mateo también es conocido como Leví, el publicano, que lo había dejado todo para seguir a Cristo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Mateo 10:3, nosotros podemos ver cómo el propio Mateo de manera explícita se señala a sí mismo como un recaudador de impuestos. Mateo 10:13, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Pero ¿por qué Orígenes hace referencia o hace la salvedad de que Mateo es uno de los 4 evangelios indisputables que reconoce la iglesia? Porque hay unos evangelios a los cuales se les denomina evangelios apócrifos, que también en su momento se intentó incorporar estos evangelios al canon de la iglesia, al canon de la Biblia. El evangelio de Bernabé, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás y una serie de evangelios o de libros que no fueron reconocidos por la tradición. Sin embargo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son reconocidos de manera unánime como libros, evangelios dentro de la iglesia con la autoridad de Cristo. Así que la tradición confiable más temprana señala a Mateo como el autor de este libro. La fecha: durante 30 o 40 años, Cristo muere, y no es que los apóstoles empezaron a escribir de una vez. Los primeros 30 o 40 años después que Cristo muere, los apóstoles empiezan a transmitir sus testimonios de manera oral. Empiezan a hablar acerca de Jesús de manera oral, conforme las enseñanzas y las vivencias que ellos tenían, conforme lo que ellos habían podido memorizar. Y Mateo entonces compila todo esto y lo organiza, y entonces diseña este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. Está claro que aun cuando no hay, sin embargo, un consenso generalizado respecto de cuál es la fecha exacta en la cual se escribió este libro, sí hay un consenso generalizado en el sentido de que este libro fue escrito en una fecha relativamente temprana y previo a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Previo a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunas evidencias dentro del mismo libro que nos llevan a esa conclusión. Por ejemplo, el texto que encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, los versos 23 al 24, en donde Cristo está llamando a la reconciliación con tu hermano antes de proceder a depositar tu ofrenda en el altar. Eso es una indicación
de que aún el templo no había sido destruido, porque todavía el sistema de sacerdocio, de ofrendar, de ir al altar, todavía estaba vigente. Y si estaba vigente era porque todavía el altar y por consiguiente el templo estaba en pie. Otra evidencia propia es la propia profecía de Jesús de la destrucción del templo que nosotros vemos en Mateo 24. Así que, aunque no hay un consenso respecto de cuál es la fecha exacta en la cual se escribió este libro, sí hay un consenso respecto de que este libro fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Algunos se atreven a hablar acerca quizás del año 60, 60 y algo después de Cristo. El Evangelio de Mateo es uno de los tres evangelios sinópticos. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay 3 de esos 4 evangelios que han sido denominados como evangelios sinópticos. ¿Y por qué? Bueno, porque conforme lo que significa este concepto, son libros muy similares en cuanto a contenido, estructura y estilo. Porque son evangelios, son libros que recogen prácticamente las mismas historias y las cuentan prácticamente de la misma forma o de una manera muy similar. Por ejemplo, el libro de Marcos, que para muchos es considerado como el primer evangelio escrito, muchos entienden que tanto Mateo como Lucas toman de Marcos para escribir el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Y entonces el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, de todos los versículos del evangelio de Marcos, solamente no contienen o no se refieren a 24 de ellos. Marcos tiene 661 versículos y Mateo recoge 666 de todos esos versículos. Así que hay una estrecha relación entre estos 3 evangelios. Ahora bien, eso en ningún modo dice que estos evangelios no son diferentes, no tienen sus diferencias y no plantean los eventos de una manera diferente con un propósito diferente. La realidad es que cada uno fue escrito por un autor distinto con un propósito distinto, dirigiéndose a audiencias distintas. Mientras Mateo se está refiriendo refiriéndose o hablándole a una audiencia judía, eminentemente judía, Marcos se está refiriendo a una audiencia un tanto más universal, que va más allá de los judíos. Mateo, por ejemplo, fue un apóstol de Jesús que caminó con Jesús y estaba contando las cosas a partir de lo que pudo ver de primera mano. Mientras que Marcos no fue un apóstol. Marcos es Juan Marcos, que fue un joven que, ya ustedes, digamos que cuando abordemos el tema de Marcos se abundará acerca de su autor, pero Marcos fue un joven que se menciona en el libro de los Hechos incluso, y que estaba cerca, pero no fue un apóstol. De hecho, se dice que la influencia de Marcos viene del apóstol Pedro. Por eso en algunos, digamos que en algunos círculos de teólogos y de estudiosos, al evangelio de Marcos se le llama el evangelio del apóstol Pedro. Y Lucas, que como todos sabemos, es un historiador, escribe Lucas y escribe el libro de los Hechos, tampoco fue un apóstol. Así que al margen de que ellos estén relacionados unos con otros, la realidad es que tienen sus diferencias. Nuevamente, Eusebio, ahora citando a Papías, que es otro padre de la iglesia primitiva, dice: Mateo recogió los oráculos en lengua hebrea y cada uno le interpretó lo mejor que pudo. Aun cuando hay un consenso generalizado de que todos los libros del Nuevo Testamento
fueron escritos en el idioma del griego, la tradición más antigua de la iglesia es unánime al afirmar que Mateo escribió su evangelio en la lengua de los judíos a quienes iba destinado. Esa misma tradición fue recogida por la misma Comisión Pontífica Bíblica de la Iglesia Católica, ya que refiriéndose al texto griego del Evangelio según Mateo, dice que es sustancialmente idéntica al Evangelio compuesto por el mismo apóstol en su lengua nativa. Eso hablando del idioma en el cual fue escrito este Evangelio. Samuel Pérez Milós, que es un reconocido traductor del griego, traduciendo del griego al español acerca de esta cuestión, dice: la discusión se establece sobre la lengua en que fue escrito inicialmente el Evangelio de Mateo. Algunos consideran que debió haber sido escrito en hebreo antiguo, la misma lengua del Antiguo Testamento. Otros se inclinan por considerar que la lengua nativa a la que se refiere la tradición era el arameo, idioma de uso común en Israel en los tiempos de Jesús. El primer texto debió dejarse en desuso muy pronto y con toda seguridad a partir del año 70 con la destrucción de Jerusalén y el esparcimiento de los judíos por el mundo, dando paso a las traducciones al griego común en todo el ámbito del mundo antiguo. Así que este es un libro que aparentemente inicialmente fue escrito por Mateo en este idioma del hebreo, pero que las copias que llegan a nuestro tiempo posteriormente son copias traducidas al griego. Ya en los tiempos de Irineo, también otro padre de la iglesia primitiva, pero perteneciente a la generación que era posterior a Papías, se llegó a la conclusión de que el libro de Mateo fue diseñado para predicar a los hebreos porque comparte la preocupación judía de que Cristo viniera de la simiente de David. Ahora bien, ya vimos el autor, la fecha, el idioma, pero hablemos un poco de la estructura del libro. Uno de los grandes desafíos que se presentan en este libro a la hora de estudiarlo es identificar cuál es su estructura. De hecho, en el estudio de este libro nosotros nos podemos dar cuenta de que al buscar distintas fuentes y autores nos vamos a encontrar también con distintas estructuras. Cada autor, conforme a su propósito, estructura este libro de una manera muy particular. Nosotros debemos tratar de alguna forma de hacer lo mismo, estudiando el libro, viendo cuáles son los puntos relevantes, establecer una estructura de este libro. Así que es muy probable que nosotros nos encontremos con distintas estructuras dependiendo de lo que los autores interpreten del libro y, como ya dijimos, de cuál es su propósito. Por ejemplo, si el propósito es resaltar la vida de Jesús, lo que le pasó a Jesús, cuáles fueron los eventos que le ocurrieron, el pastor Salvador Gómez dice que un buen ejercicio, asumiendo este propósito, sería plantear la siguiente estructura. Por ejemplo, nacimiento y preparación de Jesús en los capítulos que van del 1 al capítulo 4, versículo 16. El ministerio público de Jesús en Galilea, del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 16, versículo 20. El ministerio privado de Jesús en Galilea, desde el capítulo 16, versículo 21 al capítulo 18, versículo 35. El ministerio de Jesús en Judea, desde el capítulo 19, verso 1 al capítulo 25, verso 46. Y la pasión y resurrección de Jesús, desde el capítulo 26, versículo 1 al capítulo 28. Ahora, ese bosquejo, esa estructura tiene sentido si mi énfasis tiene que ver con la vida de Jesús. Pero como muy bien dice el pastor Salvador Gómez, esto no está mal. Pero, dice él, ¿debo yo simplemente hacer una diferenciación entre lo que fue un ministerio público y uno privado? ¿Es sencillamente saber cómo vino a este mundo y cómo salió? ¿O hay un interés que el autor tiene?
El hecho de que el material sea histórico acerca de la vida de Jesús no significa que el autor no pueda tener aspectos temáticos que dominen la manera como elabora su material. Así que hay otras estructuras que no necesariamente están concebidas a propósito de la vida de Jesús, sino a propósito de los temas que resaltan en el texto. Por ejemplo, el pastor John MacArthur, él propone la siguiente estructura: un prólogo en donde él habla acerca del advenimiento del rey, que va desde el capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 25, la autoridad del rey, capítulo 5, verso 1 al capítulo 9, verso 38, los objetivos del rey, capítulo 10 al verso 2, al capítulo 12, los adversarios del rey, del capítulo 13 al capítulo 17, la administración del rey del capítulo 18 al capítulo 23, la expiación del rey del capítulo 24 al capítulo 28 y la tarea del rey del capítulo 28, en el capítulo 28, los versos del 16 al 20. ¿Cuál es el énfasis aquí en este caso? El rey. ¿Por qué? Porque el pastor John MacArthur considera más relevante hablar acerca de Cristo como el rey prometido que simplemente estructurar el texto a partir de la vida y de las cosas que le ocurrieron a Cristo. Paul Benware, otro autor, presenta una estructura similar. La presentación de Jesús el Rey, capítulo 1 al capítulo 4. Las enseñanzas del Rey, capítulo 4 al capítulo 7. El poder de Jesús el Rey. La oposición al Rey Jesús. La preparación de los discípulos por causa del rechazo. La presentación final del Rey y su rechazo definitivo. La gran prueba del derecho del Rey Jesús a ser el Rey. El propio Perimilos también utiliza el mismo argumento. El rey, la enseñanza del rey, evidencias del rey, el programa del rey, las enseñanzas del rey, la presentación del rey, las profecías del rey, la pasión del rey, la victoria del rey. Así que es evidente que conforme sea mi interés y mi énfasis, yo voy a estructurar este libro, lo voy a ver a la luz de qué resulte más interesante para mí. Para mí, sin duda alguna, resulta más interesante resaltar el tema de que Cristo es el Rey, de que ya llegó el Rey, viene el Rey que fue prometido, el hijo de David, del linaje de David, del Rey David. Otros autores proponen también desarrollar estructuras tomando en consideración que el propósito de Mateo era presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como el más grande de los profetas. Y hacen una división en donde estos autores asumen 5 discursos que se ven en este libro y que de alguna manera representan a los 5 libros de la Torá o de la ley, que fueron los 5 libros escritos por Moisés. El Sermón del Monte, la comisión de los apóstoles, en capítulo 10, las parábolas del reino, capítulo 13, discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño, capítulo 18, y discurso de la segunda venida, capítulos 24 y 25. De ahí la afirmación de que Jesús no había venido para abrogar la ley de Moisés o dada a Moisés, sino que había venido a cumplirla. Cada discurso termina con una variación de una frase que dice: cuando terminó Jesús estas palabras. Así que la enseñanza y la figura de Jesús como maestro también es otro punto relevante en el libro. Y vemos otros temas relevantes, como por ejemplo el conflicto del fariseísmo, de Cristo con el fariseísmo y la mala enseñanza. Cuando Cristo llega, dicta el Sermón del Monte, el capítulo 5 al capítulo 7, y básicamente la razón por la que Cristo dicta el Sermón del Monte es, como ya dijimos anteriormente, para interpretar, hacer una mejor interpretación de la ley. Los fariseos, que es un grupo que de alguna manera se origina ahí en la etapa intertestamentaria, en medio de este silencio de más de 400 años, de alguna manera habían interpretado la ley o le habían dado una interpretación errada a la ley.
Y cuando Jesús llega a la escena, se encuentra aquí con que el pueblo judío no vivía o no había interpretado correctamente la ley, no vivía conforme debía vivir un hijo del reino de los cielos. Y entonces Jesús empieza a interpretar la ley. El judío del tiempo, de este tiempo, vivía conforme a una justicia basada en las obras, en la conducta del ser humano, en sus palabras. Sin embargo, Cristo viene y dicta el Sermón del Monte y les aclara que la justicia de Dios no es solo conforme a lo que el hombre dice y hace, sino conforme a lo que el hombre siente y piensa. Por eso vemos como en el Sermón del Monte dice Jesús que no solamente comete adulterio aquel que consuma el acto del adulterio, sino que también lo hace aquel que lo piensa y lo siente en su corazón. Que no solamente comete el crimen de homicidio aquel que agrede a su hermano, sino que también aquel que desea en su corazón el mal en contra de su hermano. O sea que Cristo viene a enseñar cuál es el verdadero sentido de la ley. El Sermón del Monte es la crítica más enérgica y directa de Jesús al fariseísmo, cuya mala influencia había contribuido al establecimiento de un sistema de justicia basado en las obras y en las apariencias delante de los hombres. El pueblo de Israel había sido mal enseñado por los fariseos y Cristo es el profeta que enseña como los fariseos no podían enseñar. Por eso en Mateo 7, 28, 29 dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Así que a todo lo largo del libro también vemos cómo Mateo se propone describir lo mejor posible esta relación de conflicto entre los fariseos y Jesús, y también de resaltar que los fariseos habían sido malos maestros y que Jesús era el verdadero maestro. Cristo fustiga agriamente a los fariseos por su hipocresía y por su mala enseñanza, mientras que al mismo tiempo Jesús le enseña al pueblo de Israel cómo debe de vivir un hijo del reino de los cielos. En conclusión, Mateo no solo es el eslabón perfecto o el mejor puente para unir la promesa del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, sino que Mateo también es una recopilación de las grandes enseñanzas de Jesús, una sección dentro del gran manual de la Biblia para enseñarnos de la manera más descriptiva posible cómo debemos vivir como creyentes. Así que a Dios sea la gloria por cada uno de los libros que integran su palabra, incluyendo el libro de Mateo, que no solo nos enseña cuál es el verdadero sentido de la vida del creyente, sino que también nos presenta a Cristo como el Rey que vino a salvar a su pueblo, a todo su pueblo y a toda nación. Así que demos gracias a Dios por este libro que está colocado en el orden perfecto para que nosotros podamos entender a Cristo a la luz del Antiguo Testamento.